Última duda. Llegamos a la ciudad de Monte Iguazú. ¿A qué ciudad llegamos? Llegamos a... en toma de conexión es más fácil llegar a Foz. ¿Ya? Pero si ustedes encuentran, por ejemplo, a Ciudad del Este, es un poco más caro. Argentina, que es Puerto Iguazú, también es una opción, pero no es tan cerca. Es como... Será como 2 o 3 horas, me parece. No me recuerdo bien. Pero está esas opciones. Como le digo, lo podemos ir conversando. ¿Ya? Eso como yo no... Sí, lo vamos a compartir. Igual les podemos aconsejar después en la forma de comprar tiquetes, ¿ya? Así que no se preocupen, es una buena noticia, ¿ya? Y ahora le pido que si usted ya está buscando pasajes, se aguante para que en la casa. Sálgase de ahí, vamos a la Biblia. Pero me imagino que lo pasarán a hacer todos juntos. No necesariamente, ahora, si podemos comprarlos en grupo, sería lo ideal, sería mejor. Podríamos ir a una agencia y regalaríamos el precio. Podríamos averiguar, bueno, cosas podríamos hacer muchísimas, así que ya lo vamos a conversar sobre eso, Sebastián. Una consulta, no puedo ser pesimista ni nada, pero en el caso de que una persona que sea por temas laborales no pueda ir, ¿esa persona no se graduaría del precio? Veámoslo más adelante. Por ahora, emociónese con la triple frontera. No. Veámoslo más adelante, ya tranquilo con eso, veámoslo más adelante. Hay un sufrimiento misterioso, como el sufrimiento de si vamos o no a la Hay veces, hay ocasiones donde sufrimos y no supimos por qué, de dónde salió. Termina el sufrimiento como esta enfermedad que llega, la superamos, avanzamos, logramos vencerla. Sí, está grabando. Está grabando, lo que creo es que no estás en la reunión porque tuve que cerrarla y... Ahorita dice que no puede entrar. Es que tuve que cerrar y abrir otra reunión porque tenía que cortar el internet. ¿El mismo link? No, no es el mismo link. Ok. Hay situaciones que nosotros experimentamos de sufrimiento, enfermedades, escasez financiera, momentos complicados que llegan, los superamos, nos enfrentamos en Dios, Dios nos fortalece, nos edificamos en el Señor, crecemos en Él, maduramos en Él o aprendemos a vivir con esta situación, llámese discapacidad, llámese enfermedad, llámese dolencia, llámese escasez financiera, llámese la pérdida de un ser querido. Y nunca supimos por qué. Bueno, Job vivió esto. Se acabó el libro de Job y Dios no le dijo a Job, oye Job, tú sufriste por esta razón. No le dijo. Lo cuestionó hasta con preguntas acerca de la creación. Fue tremendo la conversación de Job con Dios, profunda, como no creo que hayan conversaciones tan profundas actualmente. Es impresionante. De hecho, Jesús una vez tuvo una conversación profunda con Nicodemo y Nicodemo no le entendió. Y probablemente esta conversación entre Dios y Job fue una conversación de muchísima profundidad. Con todo eso, Job, cicatrizado después de perder sus 7 primeros hijos, después de ser restituido en todo, después de avanzar, de poder seguir adelante, no supo qué fue lo que pasó. Job nunca supo que había esta conversación entre Dios y el diablo y que el diablo había pedido o que el diablo había llevado esta situación para atormentarlo. Nunca supo eso. Por tanto, era difícil que Job supiese el por qué sufrió. Ahora,
sus amigos y él tenían una acaloradísima conversación acerca del por qué sufrió. ¿Y por qué esta acaloradísima conversación? Los amigos de Job decían, Job, es que tú pecaste. Y Job decía, yo no pequé. Y los amigos de Job, no, si tú pecaste. Y yo, que no pequé, te digo. Incluso Job de forma muy irónica decía, qué buenos consejeros salieron ustedes. Decía, ustedes me son cargos, ustedes me son aflicción, ustedes por último deberían dejarme solo. Y los consejeros, dale, que Job había pecado. Elifaz, por ejemplo, cuando usted lee Job capítulo 4, versículos 7 y 8, Elifaz argumenta que el pecado trae por consecuencia el sufrimiento, por tanto, ya que Job estaba sufriendo, él tenía que haber pecado. Abra su Biblia conmigo en Job capítulo 4. Elifaz, que era, digamos, el amigo, el principal entre sus amigos, él fue el primero que comenzó el discurso hablando con Job. Pasaron por una semana llorando en silencio con él, sus pérdidas, sus dolores, y luego Job comienza su discurso maldiciendo el día en el que él vivió, maldiciendo el día de su nacimiento. Entonces ya eso no le gustó a Elifaz, y Elifaz dice, ok, vamos a conversar, y en el versículo 7 del capítulo 4 le dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Job? Job le dice a Dios, Señor, maldigo el día en el que nací, ¿cómo tengo tanto sufrimiento? Y Elifaz le dice, bueno, se cosecha lo que se siembra. Algo habrás hecho, Job. ¿Qué capítulo es? Job capítulo 4, versículo 7. Oh, 4, 7. Ya. Cuando usted mira más adelante, en el capítulo 8, en el versículo 5, Bildad, en cambio, que era otro amigo, Bildad, entre el versículo 5 y el versículo 9, le dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas. Este todavía dice, ya, vamos a pensar hacia atrás, en la experiencia, en las generaciones. ¿Qué dicen los padres? ¿Qué dicen los antiguos? Y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Bildad, en cambio, a diferencia de Elifaz, lo que le dice es, esto te pasó porque te falta buscar a Dios. Si tú buscas a Dios, Dios te resuelve esta situación. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos no hemos dicho algo así? Cuando alguien viene y nos pide un consejo, nos abre su corazón acerca del sufrimiento, ¿alguna vez le hemos dicho a esa persona que se cosecha lo que se siembra? Bueno, a lo mejor ya yo digo, no, porque eso puede ser muy duro y la persona está sufriendo, pero ¿quiénes lo han pensado? Especialmente si ha sido mal. Si es ese tío complicado de la familia o no sé, ese amigo que renegaba del evangelio y justo después se enfermó y empieza uno a pensar, ay, por algo fue. ¿O cuántos de nosotros cuando hay una persona que está sufriendo, que está en necesidad, que está con una crisis, que está con un dolor, nuestra recomendación es que te falta buscar a Dios, tienes que buscar más a Dios? ¿Y qué pasa si esa persona sí tiene una relación con Dios y sí está buscando al Señor? Porque entonces pensamos que si alguien está en dolor, o que si alguien está en aflicción, o que si alguien está sufriendo y está lamentando su sufrimiento, lo primero que pensamos es, uy, no, es que si estuviera con Dios, Dios ya lo hubiera consolado y esa persona no estaría sufriendo. ¿Qué pensamos con aquellos que están en depresión? ¿Qué le decimos a una persona que está triste y en depresión? Busque a Dios. ¿O no? ¿No le decimos eso?
Yo la verdad no sé qué decir. Un cristiano no puede tener depresión. Así dice. ¿Y qué pasa si la tienes que está lejos de Dios? Y le preguntan a uno, ¿hace cuánto no ora? ¿Y Dios te ha hablado recientemente o no? Pero te falta buscar a Dios. Dios ya te hubiera dado la solución a este problema. Ese era el consejo de Dios, en realidad, que busque a Dios, que Dios le iba a hablar qué es lo que estaba pasando y que después Dios lo iba a restaurar. O sea, tiene muchísimos elementos de verdad. Es cierto, buscamos a Dios. Dios nos restaura, Dios nos salva, Dios nos explica. Tiene muchísimos elementos de verdad, pero esa era la razón por la que Dios estaba sufriendo, porque no buscaba a Dios. Lo siento un poquito calladito, ¿será que repartimos los grupecitos? Yo me estoy preocupado. No sé si están pensativos, están reflexivos o están con sueño. Estoy indeciso. ¿Qué pasó? No es el mismo link, ya yo le voy a mandar el Que Dios bendiga a la novia que recibió la revelación de luz. ¿Sí? Yo sé que hay un sufrimiento y una aflicción que viene por no buscar al Señor. Sí. Pero creo que quizás somos un poco limitados para saber si el sufrimiento o la aflicción que tiene una persona es porque le falta buscar al Señor. O si alguien está sufriendo, ¿tú puedes saber si le falta o no buscar a Dios? Yo creo que en la medida en la que nosotros aceptamos nuestra limitación de nuestro entendimiento, confiamos en el discernimiento, en la sabiduría de Dios y sobre todo en su compañía en medio del sufrimiento, nosotros dejamos de juzgar hacia afuera el sufrimiento de otros. A veces, y en especial el pueblo cristiano, lo que voy a decir a veces, es bueno para juzgar el sufrimiento de otros. Está sufriendo, pero eso es de Dios para que se acerque al Señor, ¿no? Venía persiguiendo a los dos. Y le preguntamos a Dios, oh Señor, pero esta persona no se acercó a ti a pesar de ese sufrimiento, pero somos limitados, somos seres humanos. Dios es el perfecto, el que sabe todas las cosas. Él es el que sabe si ese sufrimiento es porque le falta acercarse a Dios. O Él es el que sabe si ese sufrimiento es cosecha de su siembra. O Él es el que sabe si ese sufrimiento es por otras razones. Zofar, en cambio, tercer amigo de Job, Job capítulo 11, entre el versículo 7 y el versículo 10 decía, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección de todo? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra, es más ancha que el mar. Si él pase aflicciones, llama juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Ya, y cuando tú miras más atrás, en el versículo 4, bueno, Zofar cuestiona a Job y le dice a Job, oye, ¿tú podrías descubrirlo del Todopoderoso? No. Pero cuando aparece el versículo 4 dice, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Ah, mira. Mas, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría y son del doble valor de las riquezas? ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tú imaginas? O sea, Zofar le está diciendo a Job, a diferencia del consejo de humildad que le faltaba buscar a Dios para que Dios le resuelva el problema, Zofar le dice, Job, busca a Dios. Y Dios te va a decir que te castigó con misericordia.
porque tú mereces más. Mira como un entendimiento limitado, nuestro entendimiento limitado como seres humanos del sufrimiento nos lleva a pensar ciertas cosas. ¿Qué merece el ser humano? Ay, ahora ya no. Los cristianos, ¿qué pensan? ¿Qué merece el ser humano? Nada. No merecedores de nada. No, sí somos merecedores sí somos merecedores. La Biblia habla que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y que la paga el pecado? O que lo que se merece el pecado es. Por tanto, si todos pecamos, porque todos pecamos, ¿qué merecemos? La muerte. Por eso la Biblia habla que Dios tiene gracia y misericordia. Misericordia es cuando Dios no te da lo que te mereces, y gracia es cuando Dios sí te da lo que no te mereces. O sea, Dios te libra de la muerte y te da la vida eterna, por fe. Eso es lo que Dios hace. ¿Pero nosotros merecemos algo? Sí. La muerte eterna. Por el pecado. Ahora, Sofar le dice a Job, mira Job, si tú buscaras a Dios, Dios te daría tal convencimiento de que no mereces nada, que entonces estarías agradecido con el sufrimiento que tienes ahora. Y es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que ser bien cuidadosos. Porque a veces nosotros en este pensamiento de, ok, yo como cristiano no merezco nada, yo merecía la muerte eterna, pensamos que cualquier tipo de sufrimiento está bien. Y no. Hay sufrimientos que vienen, que nosotros debemos tratarlos, debemos corregirlos, debemos crecer. Y la idea del sufrimiento es que podamos atravesar por él creciendo en Dios, no siendo destruidos. Entonces nosotros deberíamos agradecerle a Dios todos los sufrimientos. No se trata de eso. Se trata de que podamos atravesar el sufrimiento con Dios para que al salir del tiempo de sufrimiento, que un día se va a terminar, el sufrimiento no es para siempre, el sufrimiento no es eterno, salgamos edificados en Dios y no destruidos. Ahora, Sofar básicamente decía esto. Eliú, que era el más jovencito de los 4 amigos que fue, Eliú para mí da el peor consejo. Para mí Eliú se fue al chancho. Mira lo que dijo Eliú. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, que va en compañía de los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos que esté de Dios la impiedad y el omnipotente la iniquidad. Oye, Eliú derechamente acusa a Job de ser inicuo, de ser pecador. Eliú derechamente dice, ¿quién es más pecador que Job? ¿Pero qué dice Dios acerca de Job? Que fue justo y recto. Eliú ni siquiera se molestó en entender y escuchar la palabra de Dios para entender el sufrimiento de Job. No. Eliú derechamente dijo, Job es esto, Job es malo, Job es aquí, Job es allá. Y no era cierto. De hecho, cuando tú lees el discurso de Eliú, Eliú literalmente dice, tú pediste que viniera Dios a confrontarte y a hablar contigo sobre tu pecado. Bueno, aquí estoy yo no te voy a consumir de la ira. Una postura soberbia, impresionante, la postura de Eliú. Por tanto, Dios responde. Y Dios le da una respuesta a Eliú en el capítulo 38. Cuando tú miras el versículo 1, en el capítulo 38, dice, entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Eso fue tan pronto como Eliú terminó de hablar. O sea, en otras palabras, ¿qué le dijo? Nada que ver. Necio. Sin sabiduría. Y luego comienza una respuesta, una serie de preguntas que Dios empieza a hacerle a Job desde el torbellino. Esto quiero que se quede claro, esta imagen me confrontó muchísimo. El terror de Medio Oriente eran los torbellinos de arena.
Ese es el terror de Medio Oriente. De hecho, sus hijos, sus hijos murieron a causa de un torbellino. El terror de Medio Oriente, de todas las casas, de todas las culturas, de los beduinos, de todas las culturas que están en Medio Oriente, son las tormentas de arena. Y Dios, el Dios de las tormentas, aparece en una tormenta, en un torbellino gigante enfrente de Job. Si usted es Job y después de todo lo que le ha pedido a Dios que se le aparezca, aparece esa tormenta, ¿usted qué piensa? Ahí hoy está. Lo primero que usted piensa es, ahora sí vino el castigo de Dios por no haber estado hablando, para qué dije lo que dije, creo que era mejor haberme quedado quieto. Pero Dios, en lugar de castigar a Job, primero lo defiende mandando el libro para el ladito. Y luego le dice en el versículo 3, ahora ciñe como varón tus lomos. Esta es una versión poética y muy bonita para decirle Dios a Job como, que muy hombre. A ver, amárrese los pantalones. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y empiezan unas preguntas de Dios para Job acerca de la creación del mundo, acerca de cómo se explican las cosas. Y entre el capítulo 48 y el capítulo 40, ¿Ezequiel? Y entre el capítulo 38 y el capítulo 40, Dios hace muchas preguntas acerca de Job. Y dice en Job capítulo 40, en el versículo 2. Bueno, leamos desde el versículo 1. Además respondió Jehová a Job y le dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que discuta con Dios responda esto. ¿Qué le está diciendo a Job? ¿Quién tiene su Biblia abierta? Aquí levante la mano, sea en papel, sea en el celular. Ya. ¿Qué versión tienen? Reina Valera 60. ¿Ya? Versión Nueva Traducción Viviente. ¿Todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? Nueva Versión Internacional. ¿Corregirá el Todopoderoso contra quien contra él contiende? Que responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Versión Traducción al lenguaje actual. Yo soy el Dios Todopoderoso. Tú me criticaste y desafiaste, ahora respóndeme. 2 capítulos haciéndole preguntas acerca de la creación del mundo, de cómo funcionan las leyes físicas, las leyes biológicas, de cómo funciona el día, cómo funciona la noche, de cómo funciona el espacio exterior, cómo funciona la tierra. 2 capítulos dedicados a ese tipo de preguntas. Y luego le dice a Job, a ver, Job, ¿tú qué querías discutir? ¿Puedes explicarme esto? Y Job, yo creo que ya Job se estaba rascando la cabeza. No. Y luego vienen otros 2 capítulos. Y ahí Dios le habla de 2 criaturas que son el enfrentamiento a la soberanía de Dios, o que discuten mucho acerca de la fuerza caótica, y que los escritores o los eruditos de la Biblia se han esforzado muchísimo, por mucho tiempo, en tratar de definirlas, explicarlas, de qué consiste, que son el Behemoth y el Leviatán. ¿Han escuchado hablar de estas 2 criaturas? Sí. Los que son un poco de una postura interpretativa un poco más conservadora dicen que el Behemoth es una representación, puede ser de un rinoceronte, un hipopótamo, y el Leviatán una representación de alguna criatura marina. Otros que son más espirituales hablan que son potestades espirituales. Otros, pero estas 2 criaturas, y créeme que no solamente aparecen con los cristianos, sino con un montón de falsas doctrinas y un montón de cosas, y la gente se preocupa tanto de qué es el Behemoth y qué es el Leviatán. Pero Job no sabía.
¿Eso qué le dice a usted y qué me dice a mí? Si Job, que era un sabio del oriente, Job no sabía qué es el Behemoth y qué es el Leviatán, usted y yo sabríamos qué es. Hay algunas culturas que hablan de estas criaturas como criaturas mitológicas, pero lo que sí dice la Biblia acerca tanto del uno como del otro es que son indomables para el hombre, que el hombre no las puede dominar, pero que quien sí las puede dominar es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre la tierra. Y este es el centro de la historia de cómo Dios trata a Behemoth y a Leviatán. Él es el soberano sobre la tierra. Criaturas que traen caos, criaturas que hablan mal, que traen injusticia, que quiebran, que destrozan, que destruyen en medio de todo este dolor, de este sufrimiento, de toda esta aflicción. Dios es soberano. Y ese es la moraleja, o es el significado de la historia en los capítulos siguientes que van a aparecer. Pasa todo el capítulo 40, pasa todo el capítulo 41. Y en el capítulo 42 ya aparece la respuesta de Job, en el versículo 7. No, perdón, en el versículo 1 al versículo 6 está la respuesta de Job, y luego Dios hace una última intervención. Respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti, es decir, tú eres omnipotente y tú eres omnisciente. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Esta vez ya se refiere él a él mismo, en un reconocimiento humilde que no sabe. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Te oías, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es lo que Job le está diciendo a Dios aquí? ¿Quién me puede ayudar a interpretar esto en base al contexto que venimos viendo hacia atrás? ¿Ok? ¿Qué más? Declarando su absoluta soberanía. La soberanía de Dios. La incompetencia de Job mismo también. La incompetencia de Job. Muy bien. Ahí te estás sometiendo de todas maneras. ¿Pero sometiendo a qué? A lo ¿Pero Job desobedeció a Dios en algo? ¿Como para que no se sujete? Ahora que ya como lo conocí directamente, el sometimiento yo creo que igual es como Más sincero. Murió el orgullo, ¿ok? Reconoce realmente el poder de Dios. Reconoce el poder de Dios. ¿Qué más? Nada entendía. Job reconocía que hay un montón de cosas que están fuera de sus manos, que hay un montón de cosas que están fuera de su control. ¿Cuál es el pensamiento que nosotros tenemos cuando vemos un sufrimiento y las causas de este? Ah, si yo pudiera cambiar esto, si yo pudiera cambiar lo otro, si yo pudiera intervenir aquí, si tan solo no hubiese pasado esto, si tan solo no hubiese pasado lo otro. Cristian, pero también está el proceso y el camino del cuestionamiento que Job vivió a través de los que vienen entre comillas a consolar. Tiene que ver también con eso, porque en el fondo había muchas preguntas y no tenían respuesta. Entonces, después de ese proceso de cuestionamiento, seguramente Job se tiene que haber sentido de lo peor en algún momento. Entonces, no es que no le quede otra, pero él sabe de dónde viene la verdad absoluta. Sí. Bueno, eso es bien importante también. Vienen 4 personas a tratar de consolar a Job, pero ninguna le explica qué pasó. Quizá el único que le podría explicar es Dios. Ahora, la Biblia no relata que Dios le explicó, pero sí la Biblia relata que Dios le acompañó en medio de este sufrimiento. No sé si has notado que en los sufrimientos pedimos explicaciones a Dios. Esto es humano. O sea, el ser humano tiene esa tendencia a pedir explicaciones o pedir el porqué del sufrimiento. Pero después del tiempo que pasa, los capítulos donde Job recibe las preguntas de Dios y el reto de parte del Señor, Job descansa en Dios. Yo esto lo veo como una declaración de descanso en el Señor.
Porque Dios retando a Job, diciéndole, ok Job, tú enséñame a mí. Y luego le empieza a preguntar y Job se da cuenta que nada sabe. Entonces Job dice, me rindo, tú enséñame a mí. Reconociendo que él es limitado y que hay cosas, muchísimas cosas que están fuera de su control. Después de esto, versículo 7, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová le dijo a Elifaz, el temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. No, el Señor no pescó el ni en la salida. Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Si tienen la oportunidad de leer el libro de Job, léalo completo, bajo esta luz. ¿Qué dijo Job acerca de Dios? ¿Qué dijo Job acerca de Dios? Que era correcto. Dios acerca de Job. No. Job acerca de Dios, porque en el versículo 7 del capítulo 42, Dios está diciendo que no hablaron de él lo que era recto, como sí lo habló Job. ¿Y qué fue lo que Job dijo? Que no había pecado. Yo conozco que todo lo puedes. Sí, muy bien, yo conozco que todo lo puedes, pero dijo más cosas, especialmente en su discurso o en varias de sus quejas. Dice que en todo no renegó contra él. El capítulo 2, no, al final del capítulo 1 dice que con todo esto no añadió a Dios despropósito alguno ni renegó. Por ejemplo, esa fue una de las frases que dijo. Le dijo que Violeta le había oído. Más ahora. Ya, muy bien. Esa es parte de su reconocimiento de que ahora tiene una mayor profundidad de conocimiento de Dios. Mi Redentor vive y he aquí yo le veré en la tierra de los vivientes. Esa fue una de las muchas cosas que Job dijo acerca de Dios. Job no reconoció que había pecado porque de verdad que yo creo que Job le habrá dado 20 vueltas en su cabeza que fue lo que hizo malo y no lo encontró. Pero con todo eso declaró su confianza en su Redentor. Declaró la redención como Él me va a salvar de mi sufrimiento. Y en algún momento lo voy a ver, sea al finalizar esta vida o sea durante esta, pero lo voy a ver. En algún momento mi Redentor va a estar presente. Y esa es solamente una de muchas cosas que dijo. Entonces, mientras que Job se sostenía en la esperanza de redención, sus tres amigos le estaban acusando de pecado. Sí, yo creo que también, cuando nos pasan cosas difíciles, uno empieza a autoanalizarse, que hizo mal, que pasó, que yo creo que, como decís vos, se debe haber analizado muchísimo porque nunca en ningún momento él dudó. De todo lo que le dijeron, él no dudó, él siempre se mantuvo en que él estaba bien, que él hizo las cosas bien, que él no pecó, entonces realmente estaba convencido que no. Que estaba convencido que no hizo nada malo. Tiene un hábito en él. Cuando, no sé si te ha pasado, lo pusimos como ejemplo el sábado pasado. No sé si te ha pasado cuando recibes este mensaje, a mí todavía me pasa, fíjate, después de tanto tiempo. Pero recibe el mensaje al WhatsApp del pastor Oscar: Cristian, necesito conversar contigo. Punto. Y ahí se queda. ¿Alguna vez le ha pasado, no? ¿Qué te ha pasado? No, yo empiezo a hacerme caldo de cabeza. Yo guardo el celular y empiezo a dar marcha atrás. A ver, en la primera semana dije algo, hice algo. Encima yo soy medio chacotero en la iglesia. A veces con los muchachos dije yo, ay, qué condoro me mandé, qué chiste le dije a alguno. Y no. No te creas que también es al revés. Cuando un hermano dice, pastor, necesito hablar con usted, uno tiene la misma sensación. Entonces cuando... Ya saben, muchachos, cuando lo vayan a retar, antes de que lo reten, dicen, pastor, necesito hablar con usted. Ya.
Oye, no, yo de marcha atrás. Pasa la primera semana y digo, no, que era la segunda. A ver, hacemos hace 15 días. Yo el pastor no se acuerda tanto. Volvamos a la primera. Y después me dice el pastor, ya, Cristian, ay, qué bueno que nos vemos, Cristian. Justo tenía que hablar algo contigo. Mira, ven esta marquita que está aquí. ¿Cuándo crees que podemos venir a ponerle? Ay, ya. Como que me bajo fresquito, digo yo. Ay, me hice la mano. Yo me imagino a Job dándole vueltas todos los días mientras se rascaba con una teja. Ay, que hace un mes, hace 2 meses, no, pero yo hice este sacrificio y haciendo cuentas mentales. ¿Qué fue lo que hizo mal? Y se llegó al punto en que nada. ¿Quién sabe cuántas evaluaciones no se hizo acerca de sí mismo? Y con todo eso, a pesar que quería, de verdad, Job quería, incluso estaba dispuesto a morir y decir, ya, quien me diera que me muera, ya, que me con Dios y poder hablar con él, porque él necesitaba una explicación, él jamás dejó de dudar y de creer en Dios. Y esta fe inamovible fue lo que le hizo recto delante de Dios. Versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Oye, ¿cómo sería? Le tocó a los pobres consejeros recibir oración después de Job. Job mismo le tocó ponerle las manos y orar por ellos porque habían hecho lo incorrecto. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, comieron con él pan en su casa, se condolieron de él, consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Esta parte a mí me causa un poco de ruido. Que Jehová había traído sobre Job. ¿Fue Dios el que le trajo la aflicción? O sea, ni siquiera la gente que lo rodeaba entendió de dónde venía esta aflicción. Esto a mí me dice que pasó el tiempo y nadie supo qué fue lo que pasó en el mundo espiritual. Cada uno le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Antes eran 7,000. 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 juntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Hapuk. Sí, no estaban tan bonitos los nombres, pero... Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Nob, de Job, en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Tenía tanto dinero que dividió la herencia en 10, en lugar de 7. Y vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Mira la tremenda bendición que Dios tenía para Job, pero murió lleno de días, y no dice la Biblia que Dios le haya dicho a Job su conversación con el diablo. Yo pienso en este Job con cicatrices, con 7 hijos, con 3 hijas, pero recordando a los 7 que fallecieron, recordando su dolor, recordando su aflicción, alegre, feliz porque el día malo había terminado. La restitución de Dios, pero no necesariamente es un día que se olvida. Está bien no olvidar. Lo que esto nuestra... Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. No todos los sufrimientos vienen de Dios. En el caso de Job, Dios fue quien enfermó a Job. ¿Quién enfermó a Job? Satanás. ¿Dios le mató los hijos a Job? ¿Quién trajo todo el tema de un terremoto con un viento que mató los hijos de Job? ¿Quién lo trajo? Fabián. En su conversación previa, Dios convivió Satanás y Dios al permitirlo no sabía también como parte o cómplice. Claro, pero ¿qué es lo que sé que es lo que muchos comentarios en esa conversación que dice puede ser que a lo mejor yo fue cómplice, no sé cómo
personal cuando dicen que Hay dos conversaciones del diablo con Dios. No una, dos. En la primera conversación, el diablo le dice a Dios, ¿acaso te sirve Job de balde? Tú has puesto un cerco de protección sobre él, yo no lo puedo tocar. Quítale lo que tiene y te vas a dar cuenta cómo reniega contra ti. Dios lo hace. Y en la segunda conversación, ¿qué le dice Dios a Job? ¿Qué le dice Dios al enemigo? Antes de eso, tú me incitaste contra él sin motivo alguno. O sea, en otras palabras, sin que haya motivo, sin causa. El enemigo le pide a Dios que haga pasar a Job por la prueba. Hay libros y libros dedicados a esto y podríamos pasar 3-4 clases hablando del significado de la prueba y de lo que en realidad significa en términos de libre albedrío. Pero en términos prácticos funciona más o menos así. Si Dios le dice al enemigo, no lo hagas pasar por ninguna prueba, le está quitando a Job la posibilidad de escoger a Dios por amor. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, este sufrimiento también es una expresión de la libertad de Job. Job era libre para escoger a Dios. Ahora, Job escogía a Dios por las bendiciones, porque esta era la acusación del diablo. Que Job había escogido a Dios por la bendición, no porque en realidad le amara. Así que al desaparecer toda bendición, incluyendo la salud, era el momento para que Job escogiese: o sigo y confío en el Señor, o no lo hago. ¿Y qué cree usted que hizo Job? Perdón, Cristian, estaba recordando también una situación que pasa en el Nuevo Testamento con la vida de Jesús, de Pedro, ¿no es cierto? Cuando no sabemos lo que ocurrió con nosotros, con la muerte de Cristo, y cuando él le dice, declara las palabras a Pedro, que esta noche no voy a seguir, estoy parafraseando, se van a pedido para zarandear. Mayor. Entonces ahí vemos que todo un, no sé, como un plan que se gesta fuera de los cielos. Del que no sabemos mucho. No saben, no. No. La verdad es que hay una realidad espiritual, y es cierto. Bueno, pero mira, el contenido de la oración de Jesús fue creo que es bastante interesante. Yo he orado para que tu fe no te falte. ¿Por qué le pudo haber faltado a Job en medio de la prueba? ¿Qué hubiera pasado si Job hubiera perdido la fe en Dios? Reniega. Hace lo que le recomendaron hacer. ¿Qué fue lo que le recomendaron hacer a Dios? Maldecir a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Maldice a Dios y muere. O sea, suicídate. ¿Qué pasa si Job pierde su esperanza y su fe en el Señor? Maldice a Dios y se muere. Y no fue cualquier persona que se lo dijo. Es que estoy tratando que no parezca tan acosadora hacia la esposa, ¿ves? Pero sí, pues la esposa. Pero me refiero a que igual era una persona cercana, que lo conocía, que lo quería. Exactamente. No, pero era una... Nunca falta, porque la palabra que utiliza en Job es la palabra Barak, para maldice, y yo sé que estamos familiarizados con Barak como bendecir, ¿ya? Pero Barak puede significar tanto maldición como bendición dependiendo del contexto, ¿ya? Para los que escuchan Barak, sepan que el contexto de Barak es bendición, ¿ya? No se me vayan a asustar ahora, me van a ir a decir, hoy el Cristian dijo en el PCM que no podemos escuchar Barak porque no, estoy diciendo eso. Estoy hablando de la palabra hebrea Barak. Dependiendo del contexto en el que está escrita, puede significar maldición o bendición. Ahora, en el contexto de Job, es innegable que significa maldición. Ya sería buscarle la quinta pata al gato, decir, no, significa bendición. No, significa maldición. ¿Ya? Si bien Dios no quiere el sufrimiento, sí puede ser aprovechado.
Por ejemplo, Dios puede aprovechar el sufrimiento para probar nuestra fe. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 19, habla de cómo Abraham superó la prueba de la fe al entregar a su hijo Isaac, y que de alguna forma figurativa, su hijo Isaac sí le fue devuelto entre los muertos. Eso es lo que dice ahí, que de alguna forma lo recibió de vuelta. Si bien no literalmente se murió, pero seguramente en el corazón de Abraham, él estaba enfrentando el duelo y el luto por la muerte de su hijo, porque Dios le mandó a que lo matara, básicamente. Además, forma nuestro carácter, forma nuestro temperamento. En Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5, ¿quién me puede ayudar a leer? Romanos 5, versículos del 1 al 5, alguien con voz fuerte y que lea rápido y entendido. Romanos 5, versículos del 1 al 5. Amén. Amén. La Reina Valera nomás. ¿Sí? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. Básicamente la prueba produce en nosotros una paciencia, y esta paciencia produce en nosotros esta esperanza no avergüenza. Forma nuestro carácter, forma nuestro temperamento, y no sé si usted se ha dado cuenta que hay un carácter y un temperamento distinto en aquellos que han sufrido, en aquellos que han pasado por pruebas, que han pasado por dificultades en la vida. Hay un carácter y hay un temperamento distinto, tanto para cosas buenas como para cosas malas, pero sí se forma el carácter en medio del sufrimiento. Donde no hay sufrimiento, muchas veces la gente se vuelve superficial, le cuesta un poco más de trabajo, es menos resiliente, no enfrentan la vida con resiliencia. El sufrimiento a nosotros nos lleva a una formación de carácter. Además, también purifica nuestra expectativa acerca del Evangelio. ¿Quién aquí ha escuchado de la teoría de la prosperidad? Yo digo es una teoría porque no lo logro llamar doctrina de la prosperidad, me cuesta. Sí, es una ideología, es una, no sé. No me cuadra. No, solo en Estados Unidos. Hay muchas iglesias que dicen, ven a Dios porque Dios te va a dar, especialmente en el área financiera, súper enfáticos en esto, dale a Dios, entrégale a Dios, ofréndale a Dios porque Dios te va a dar más. Pero eso genera en la gente una falsa expectativa acerca del Evangelio. El Evangelio tiene expectativas que a través del sufrimiento, a través del dolor se purifican. En 2 Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 18, habla de la expectativa del Evangelio. Yo le voy a leer del 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cuáles son las cosas que se ven? Las cosas materiales. Pero no solo las cosas materiales de dinero. Salud, educación, trabajo estable, paz en la familia, tener descendencia. ¿Qué más vemos como bendiciones de Dios? ¿Qué más son bendiciones tangibles que nosotros la vemos y les decimos, oh, este es bendecido por Dios? Los hijos. Los hijos, La las amistades, la vida, los padres, el ministerio, un hogar, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En otras palabras, va a purificar nuestra expectativa.
No es el más bendecido por Dios el que tiene parcela, casa, carro, reloj fino y anda con iPhone, perdón. El más bendecido por Dios es el que tiene su mirada puesta en las cosas que no se ven. Por ejemplo, el sistema operativo de iPhone. No. Pero en lo que no se ve, en el Evangelio, en el enorme y eterno peso de gloria. Nosotros, tú y yo, que estamos todos aquí, somos altamente bendecidos por Dios, somos maravillosamente bendecidos por Dios, pero no por lo que se ve, sino por las cosas que no se ven. Sí, Jesús habló sobre eso. Jesús dijo que no había que hacerse tesoros aquí en la tierra, donde la orina y el pollín, la polilla corrompen, sino que lo hagamos en el cielo. De hecho, incluso hablaba de un mayordomo que era injusto, pero que fue muy estratégico y que así debíamos ser nosotros y utilizar nuestras cosas materiales y lo que se ve para hacer tesoros en el cielo. Ser inteligentes con esto. Además de las expectativas, el sufrimiento también purifica nuestras doctrinas y nuestras convicciones. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo nos lleve a la madurez espiritual, nos lleve a la estabilidad, nos dé fuerza, nos dé firmeza en el Evangelio y en la verdad de Dios. Es para esto que el Señor aprovecha el sufrimiento. Yo no le puedo decir a usted, este sufrimiento si viene o no viene de parte de la mano de Dios. No lo sé. Y le invito a que usted no, porque es sumamente peligroso cuando alguno, cristiano o no, experimentado o no, el apóstol más apostólico de todos los apóstoles, que ya casi se llama arcángel, o el recién convertido, es muy peligroso cuando dice que está sufriendo por esto o por esto. Yo lo considero que hay que ser muy cuidadoso. No le invito a que lo haga, es más, al contrario, le desanimo, lo desaliento que lo haga. ¡No lo haga! Yo les recomiendo que apliquen, no lo sé. ¿Por qué no lo sabemos? Somos sumamente limitados. De estos 4 tipos de sufrimiento que vimos, no sabemos cuál es el que está funcionando. Y está bien no saber. No es nuestra labor. Lo que la Biblia dice es que hay uno solo que es juez sobre toda la tierra. Ese es Cristo. Si hay alguien que sabe por qué vivimos lo que vivimos, es el único que es lo bastante empático como para no condenarnos. De hecho, la Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En 1 de Pedro 5:10 nos invita a aprovechar el sufrimiento como una oportunidad para purificar nuestras convicciones y para purificar nuestra doctrina, para entender que sí prometió Dios y para entender que Dios no prometió. ¿De dónde viene o la razón por la cual viene el dolor? Pierde relevancia cuando tratamos de aprovechar este dolor para las cosas que Dios quiere que lo aprovechemos, para probar nuestra fe, para crecer en nuestro carácter, para purificar la expectativa, para aprender doctrina. Pasemos al siguiente. Ya vamos a terminar, muchachos. Regalemos 4 minutitos y ya terminamos. Quizá de dónde viene el sufrimiento no lo sabemos, pero puede ser productivo, sí, puede ser productivo. Timothy Keller en su libro escribe, o nos hace mejores o nos hace peores personas. ¿De qué depende eso? De si nosotros enfrentamos o no el sufrimiento con Dios. Ahora, el sufrimiento es bien interesante porque el sufrimiento saca lo peor de nosotros. ¿Cuándo usted descubre qué tan paciente es? Cuando le están probando la paciencia. ¿Cuándo usted descubre que su gozo resiste las tormentas? Cuando se casa, no.
cuando está en una tormenta. Cuando usted descubre que tiene una paz que el mundo no da. Cuando el mundo no le da paz. ¿Cierto? Es el sufrimiento lo que saca también lo peor de nosotros. Cuando usted sabe que en realidad usted es débil. Cuando se da la tentación. Cuando se da la tentación, por ejemplo. También cuando hay un sufrimiento, cuando hay un dolor y reniega de su fe. Hace un tiempo atrás, no recuerdo bien qué fue lo que pasó, pero hubo algo que me dolió mucho. Y no me acuerdo qué fue realmente, con lo que le diga que me acuerdo es mentira, porque no me acuerdo. Pero yo sí me acuerdo de la oración que le hice al Señor. Y después lo sentí como una derrota espiritual, me costó bastante. Algo había pasado, unos conflictos se habían generado y yo estaba con un estrés y un dolor bien grande. Y yo le dije al Señor, Señor, yo sé que esto está probando mi carácter, yo sé, Señor, pero ¿sabes qué, Señor? Perdí la prueba, ya quítame esto, ya no pasé el examen, ya está, ya está. No soy uno así y no soy así, no. Y efectivamente la prueba terminó. ¿Cuál fue la prueba? No me acuerdo. Pero la prueba terminó. Y menguó, y cesó el sufrimiento, y cesó el dolor. Y dentro de mí quedó una sensación de derrota, pero así tan fea, porque encontré todo lo peor, y todo lo malo, y toda la habilidad. Pero el sufrimiento sirve para eso, para sacar lo peor de nosotros. ¿Y qué queda después de que tú descubres lo peor de ti? Tratarlo, entregarlo al Señor, corregirlo, madurarlo, pedir perdón, sanarlo, y después de esto poder avanzar. También nos lleva a depender de Dios, nos da un reconocimiento de nuestra impotencia, nos muestra lo mucho que somos limitados, cambia nuestra relación con las cosas que consideramos buenas y cambia nuestra perspectiva de lo importante. Cuando una persona no sufre, hay cosas que considera que son muy importantes, que después una persona que sí pasa dificultades ya no las ve tan importantes. Te voy a dar un ejemplo. Edilene, ¿qué sería lo más importante para ti? Tu familia, ok. ¿Qué pasaría si falta tu mamá? Tendríamos que Muy bien. Hermanita Isabel, ¿qué es lo más importante para usted? por ahora mis hijos. Sus hijos. Si faltase alguno de ellos. Si faltara alguno de ellos. Sería fuerte la maldición, dolor. Sería complicado. Pastor Hugo, ¿qué es lo más importante para usted? Familia. Su familia. Si faltara alguno de ellos, sería complicado. Muchos de nosotros sabemos y entendemos qué es lo importante, porque el sufrimiento, los momentos difíciles, nos han enseñado qué es lo realmente valioso, qué es lo realmente importante y qué no lo es. A veces damos por sentadas las cosas buenas que van a estar para siempre con nosotros. Pero ¿qué pasa si un día falta? ¿Hasta dónde el Señor nos podría probar sin que reneguemos de nuestra fe? ¿Cómo nosotros podríamos cuestionarnos? ¿O cómo nosotros podríamos salir de este fuego y salir libres? Salir con un mayor crecimiento y no con una destrucción. El fuego de la prueba a nosotros nos ayuda a determinar qué es lo importante y qué no es tan importante. ¿Por qué sabemos que nuestra familia es importante? Porque ha habido momentos donde tenemos escasez y abundancia financiera y ellos han estado ahí. ¿Por qué sabemos que nuestra familia es importante? Porque ha habido momentos en que tenemos salud y no la tenemos y nuestra familia está ahí. Entonces sabemos que ellos son importantes por eso. Entonces sabemos que ellos son relevantes por eso. Hay gente para la que el trabajo es lo más importante. Y es lo más importante. Gente para la que el dinero es lo más importante y es lo más importante. Hay otros que para los que el ministerio es lo más importante. Para estos que el ministerio es lo más importante, ¿qué pasaría si un día quitan el ministerio? Si un día tiene que volver a empezar de cero, ¿estaríamos dispuestos? ¿Qué es lo realmente importante para nosotros? Nuestra relación con Dios, nuestra conciencia limpia, nuestra reputación, nuestra familia, nuestros amigos. ¿Qué es lo realmente importante para nosotros?
El sufrimiento fortalece nuestra relación con Dios y nos lleva a servir a otras personas. Estaba leyendo el libro de Loren Cunningham, Eres tu Señor, y a mí ya se me ha olvidado la mayoría del libro porque cuenta muchas historias, es como un libro de cuenta historias, pero había un caballero del Oriente, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero nunca se me va a olvidar la frase. Este caballero después se divorcia de su esposa, se aleja del Señor, pasan muchos años, todo, después regresa a los caminos del Señor, vuelve a armar una familia y vuelve como al fuego pastoral del que él estaba, y Loren Cunningham lo está viendo y dice que él vio ese mismo fuego que él tenía en el ministerio de su juventud, pero con una renovada ternura. Y esta frase, esa renovada ternura, se me quedó. Y esa renovada ternura se me queda en la mente, porque cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros pasamos por dificultades, pasamos por pruebas, crecemos en esta renovada ternura. Si tú pasas por el fuego de la prueba, si tú pasas por el sufrimiento, tú puedes ser empático con el sufrimiento de los demás. A veces nosotros somos muy duros porque se nos olvida que a veces también nos caemos. Nosotros caemos, nos levantamos, nosotros entendemos que somos personas y que tenemos que ayudar a los demás. Y nuestro corazón se vuelve tierno con nosotros. No nuestra forma de ser, ni eso. A veces hay gente que es así. No muestra ternura, sino por dentro nomás. Pero sí, nuestro corazón puede ser tierno hacia los demás, pastor. Sí, pasa un poco, yo creo, con nuestra cultura. Como chilenos, por ejemplo, nosotros, bueno, lo digo yo como hombre y como padre, y somos tan diferentes, me pongo yo con mi esposa, que ella, por ejemplo, es tan tierna con mis hijos, con mis nietos, tan dedicada. Pero con la situación en que, por ejemplo, que nosotros vivimos como familia, yo me he centrado más ahora en mis hijos. Me preocupo más por ellos, o sea, también hay una intercesión por ellos, porque al principio, cuando yo me casé, pensé que tener hijos era parte más de la familia, tener hijos, y vamos teniendo hijos. ¿Ya? Sin saber también, por ejemplo, yo, estoy un poco en mi corazón, pero en las conversaciones que tenemos ahora con mi esposa, ella me dice, oye, tú te dedicaste a trabajar, ni siquiera dedicaste tiempo a tus hijos. Y eso fue cierto. Porque, por ejemplo, yo salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche y mis hijos estaban durmiendo. Y no vi el trabajo, la dedicación de ella. Entonces eso un poco cambió mi expectativa de las cosas. Entonces, ahora existe, por ejemplo, por eso digo, con lo que pasó a Eli, por ejemplo, que trataba de dedicarle todo el tiempo, tratar de ser más tierna con ella, tratar de entenderla, porque hay cosas que se escapan de nuestras manos y uno piensa que está, por ejemplo, yo creo que a la madre le pasa cuando un hijo está haciendo, ¿cómo se llama? Berrinche, está haciendo berrinche. Pero uno no sabe lo que hay dentro del interior, lo que está viviendo. Pero cuando hay empatía, cuando uno se acerca, uno se da cuenta y uno comienza a perseguir. Sí. Pasar por momentos difíciles nos ayuda a entender el dolor de los otros, a entender que los demás también sufren y a ver las cosas que son realmente importantes, ¿no? A veces, más que el orgullo, el buen nombre, está el restaurarse y restaurar a los demás. Y eso quizá, porque a veces quizá nosotros necesitaríamos ser humildes para dar un paso, dar el primer paso, para comenzar de nuevo, pero esto es lo que quizá pueda salvar un alma, pueda salvar una vida. Y necesitamos ser empáticos sobre eso. Okay. Hay dos formas de enfrentar el dolor. Podemos ser reactivos o podemos ser proactivos. Cuando tú eres proactivo, tú preparas tu mente y tu corazón para el sufrimiento. Esto no es una apología a que tú vas a sufrir saliendo de aquí. No, pero a todos en algún momento nos puede alcanzar. Ahora, si nuestra mente y nuestro corazón están preparados, no nos vamos a llevar sorpresitas, o por lo menos no va a ser tan fuerte la sorpresa, y nos va a ayudar a procesarlo de una mejor manera delante de la presencia de Dios. Para nosotros ser proactivos, necesitamos prepararnos. Ahora, debemos hacerlo con fidelidad y con paciencia. Y la preparación se hace
antes de la tribulación, no después de la tribulación, no durante la tribulación. O sea, tú no, la idea de que tú te prepares para un incendio no es que llegues con la pintura ignífuga después del incendio. Si ya llegas con la pintura ignífuga después del incendio, te estás preparando para el siguiente incendio. Tú llegas con la pintura ignífuga antes del incendio. Cuando tú colocas las cosas que te van a servir de elementos de protección, bueno, lo tienes que hacer antes de y no después de el tiempo de sufrimiento. Entonces, antes del sufrimiento, tú tienes que preparar la mente y el corazón. ¿Cómo preparas tu mente antes del sufrimiento? Entendiendo las verdades teológicas sobre el dolor y las promesas de Dios. Entender lo que Dios te prometió y lo que Dios no te prometió. En Juan capítulo 16 dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, vencido el mundo. Antes de que venga una aflicción, tenemos que tener claro que es normal que hayan aflicciones en la vida del cristiano. Porque si no lo sabemos, lo primero que vamos a tener es, ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy cristiano? Antes de, debemos preparar nuestra mente en entender qué Dios prometió y qué no prometió. Y debemos preparar nuestra mente en la doctrina, creación, caída, soberanía de Dios, restauración, la victoria final. Si tú tienes una revelación y un conocimiento acerca de estas cosas, cuando venga el tiempo de la prueba, cuando tenga el tiempo de la tribulación, no va a ser tan complicado para ti el entendimiento mental. Ahora, el sufrimiento no es solo mental. De hecho, lo mental podría decir que es muy pequeño en comparación al sufrimiento en el área emocional, al sufrimiento en el área del corazón. Además de preparar tu mente, también debes preparar tu corazón. ¿Cómo preparas tu corazón? Descanso emocional, cuentas claras. ¿Qué significa cuentas claras? Todo el día. Todo al día, relaciones sanas, amistades sólidas y una red de apoyo y una red de oración. ¿Tenemos gente que puede orar por nosotros en nuestros tiempos difíciles? En nuestra iglesia está el grupito de los fieles los viernes. Nosotros todas nuestras pruebas, dificultades, desafíos y eso los llevamos al grupito de oración. Oye, el grupito de oración es poderoso. Mándenle a la Elena o a la hermanita Carola cuando tengan motivos de oración. Pero no es el grupito, es poderoso. Sí. Tiene power. Solamente hay una que no se responde, que es el trabajo para Elena. Que yo, de verdad, yo estoy pensando que Elena tiene que preguntarle al Señor y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer con mi vida? Porque por lo visto trabajo secular no me gusta. Pero no, ese grupo de verdad hemos visto, ¿cierto, hermana Carola? Hemos visto muchas respuestas de Dios. Es impresionante el grupo de intercesión. Peter, concluyendo un poco lo que estaba diciendo, por ejemplo, y lo más importante para mí es mi familia. Pierdo la columna. Se me derrumba la vida para mí. Entonces, yo sé que tengo que confiar en el Señor y que tengo que acudir al Señor y es como lo que uno está entendiendo y que obviamente tú dices que tenemos que poner nuestra mirada en la redención final y todo lo que acabas de decir. Pero ¿cómo tú entiendes eso cuando estás en el sufrimiento? Primero, una cosa es la mente, que es lo que estamos preparando ahora, y otra es el corazón. ¿Qué esperas tú de alguno de tus amigos si llegases a pasar por alguna situación así? Acompañamiento. Claro. ¿Qué debería hacer yo si el Felipe pasa por una situación así? Aparte de orar. Sí, no. Ir a visitarlo. No sé cómo lo digo. Ves que hay algo en la logística que quizá le falte, que a lo mejor no ha lavado su ropa porque está un poco deprimido, que a lo mejor hay algo en su casa no se le puede aportar, le puede ayudar, abrazarlo. ¿Y qué más? ¿Y eso? ¿Qué más voy a hacer? No es un momento en el que su mente o se preparó antes o ya no se preparó, o ya se espera hasta que baje el fuego de la prueba. Pero ¿qué es lo que necesita en ese momento? Su corazón. ¿Qué es lo que necesita? Relaciones sanas. ¿Qué necesita? Amistades sólidas.
¿Qué necesita una red de apoyo de oración? Él no necesita respuestas mentales porque su pregunta no es mental. En este momento su mente es muy pequeña en comparación al tremendo desgarro en su corazón. ¿Para qué? Una respuesta mental a algo que no lo está necesitando en este momento. Ahora, sí, hay momentos donde se hace la pregunta mental y da la oportunidad para conversar con mucho tacto, mucho tino, así como hablábamos con el pastor Marcelo durante el almuerzo, ocupando el discernimiento, ocupando los tiempos, sabiendo en nuestro oficio llevar la palabra de Dios, sabiendo cómo y de qué forma decirlo. De eso es que se trata. Pero hay más cosas que solo el conocimiento mental acerca de esto. Nosotros estamos aprendiendo la doctrina o la teología acerca del sufrimiento. ¿Para qué? Para que tú tengas claro que saliendo de aquí vamos a enfrentar desafíos, vamos a enfrentar dificultades y que además de todo lo que tú necesitas entender que dice la Biblia acerca del sufrimiento, también es necesario que no se enfrente solo. También es necesario que se enfrente una red de apoyo, una red de contención, buenos amigos. Y lo más importante es algo que es fundamental, no me atrevo a decir lo más importante, pero que es muy importante, por lo menos yo lo estoy viendo cada vez más importante, es el tema del descanso emocional. Si tú estás cansado emocionalmente, si estás afligido, si ya estás abatido, una aflicción pequeñita, un sufrimiento pequeñito se te puede hacer muy grande. Pero cuando tú tienes un descanso emocional, tus cuentas están claras con Dios, tu conciencia está limpia, cuando el Señor te ha puesto un cerco de protección, una aflicción o una prueba o una tribulación la vas a poder enfrentar de una mucho mejor manera. Pasemos a la siguiente. Cristian, Pastor. Por ejemplo, el tema de, igual yo sé que es difícil, pero como se trata muchas veces afuera, la resignación o simplemente... Una resiliencia. Claro, aceptar el sufrimiento aunque no lo entienda. Es parte de lo que tuvo que hacer Job. Job tuvo que aceptar el sufrimiento y la realidad de lo que pasó en cierta forma. Yo no puedo decir perdonar a Dios, pero sí superar el evento, o sea, no dejar que este evento dañe su relación con Dios, sino sujetarse, humillarse. Cuando el año pasado enseñábamos sobre estrés con los pastores, hablábamos acerca de la importancia de hacerse resiliente a los agentes estresores. Pero esta resiliencia, ¿cómo haces tú para fortalecerte en un gimnasio? ¿Qué haces? Entrenas hasta que el músculo falla y luego ¿qué hace? Descansa. ¿Cómo entrenas tu corazón para hacerte cada vez más fuerte? Atraviesas un tiempo de dolor con el Señor, pero en algún momento tienes que encontrar el descanso. Está este momento en Dios donde no hay presión, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, para que tu corazón descanse y se fortalezca y se haga más resiliente y entienda y crezca que estos sufrimientos son temporales. ¿Tú crees que después de la vez que apedrearon porque cuando apedrearon a Pablo en Listra fue su primer viaje misionero? ¿Tú crees que después de eso él estaba preocupado si iba a comer corderito asado o si comía paloma? ¿Crees que después de esa vez que lo apedrearon, Pablo se preocupaba si alguien era grosero con él? Ya lo habían apedreado, Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Pablo naufragó cuando iba en su tercer viaje misionero. No sé si ese era su primer naufragio, si era su segundo, si era su tercer naufragio, pero vamos a suponer que era su primer naufragio. Sobrevivió. ¿Qué pasó en su segundo naufragio? Tuvo la experiencia. Menos. Y así nos pasa a todos nosotros. De hecho, creo que fue cuando venían los soldados romanos, ya de un momento le dijo, tranquilo, ya necesitábamos salir bien de esto, que querían matar. O no es que nosotros, no es que hacemos cuero de chancho porque no, nos afectan las cosas. Pero en la medida en la que pasamos, atravesamos dificultades, en la medida en la que nos volvemos, empezamos a atravesar cosas con Dios, nos hacemos más resilientes. Una vez estaba con el líder de la base de Jucum, Dionisio, estábamos en República Dominicana.
Y había un chico, ya estaba terminando la escuela, creo que faltaban 1 o 2 días para la graduación, y este chico hablaba mal, y se quejaba, y se quejaba, y se quejaba, y se quejaba. Y yo, súper afligido, yo no sé qué más hacer, y así, pero yo no estaba desesperado, porque como líder y pastor de este muchacho, no, ya no sabía cómo más invertir. Y el Dionisio se me queda mirando y me dice, tranquilo, es solamente un muchacho hablando. Y yo, pero mira lo que está haciendo, y haciendo un gigante de un agente estresor. Y el Dionisio me dice, tranquilo, mira, hay cosas mucho más importantes y cosas mucho peores que requieren nuestra atención. El que está acostumbrado a lidiar con leones, no se preocupa con ratones. Sí. El muchacho hablando, así que más iba a hacer. Ok, y a mí se me quedó ese dicho en la mente, se me quedó esa frasecita. Porque a veces hay cosas que son muy importantes, que las lidiamos, que tienen una alta dificultad, y cuando las superamos y crecemos en Dios en ellas, hay otras que no son el fin del mundo. Y esto es resiliencia. ¿Pastor? Bueno, es una situación muy personal, que me vivencia, por decirlo así. Porque yo creo que, por ejemplo, nosotros, nuevamente digo, que la formación nos afecta mucho, la escuela muchas veces. Y hace que no seamos capaces de saltar una serie, por decirlo, pasar un puente, por la limitación. O sea, siempre pensando, voy a tratar de darme a entender, porque siempre nosotros, todo lo espiritualizamos y pensamos que Dios tiene, bueno, por supuesto que sí, Dios tiene la solución, pero hay cosas donde nosotros tenemos que dar paso. Por ejemplo, yo en mi situación, yo por ejemplo, yo los psicólogos los tenía metidos dentro de un cajón, no porque estos son del diablo, decía yo, ¿ya? Pero Dios me hizo vivir situaciones que rompió esos paradigmas. Y yo, gracias a Dios, porque un profesional que, por ejemplo, en el caso nuestro nos ayudó mucho, nos sirvió mucho y nos ayudó a avanzar. Pero yo sé que, sin condenar ni juzgar a nadie, porque yo he encontrado pastores que, por ejemplo, la duda, así, que se dio con un psicólogo, y bueno, no está Dios, yo en ningún momento he estado todo lo contrario. Yo confío en mi todo con las manos de Dios. Incluso mi estandarte, por decirlo así, mi lema es: en ti confía mi alma y en tus manos están mis tiempos. Tú lo manejas todo, tú lo controlas todo. Pero Dios hace vivir situaciones que todo lo que está puesto lo ha dado Dios. Y que tenemos que aprovecharlo, no sé, en ciertas situaciones. Y para eso nos hace vivir estas situaciones así que son muchas veces duras, que son fuertes. Y yo no quisiera que ningún otro nos viviera. Después la prueba nos enseña a ser más flexibles, a ser más nobles, a estar más tranquilos también, ser más abiertos. Y a veces uno mira nomás y se mantiene en silencio, y yo miro nomás y escucho. Es el tiempo de la prueba. Muchas veces bueno, hay personas que necesitan pasar por una prueba para abrir su mente y su corazón a las cosas que Dios le quiere hablar. Ahora, hay algunas estrategias específicas para enfrentar el sufrimiento. Cuando empecé el último tiempo de etapa depresiva, bueno, no llegó a ser depresión. La primera, José Gabriel me ayudó bastante a ocuparla, fue súper buena, la verdad. Fue súper buena, me ayudó muchísimo. La primera estrategia es el lamento. Tenemos que aprender a lamentarnos. Está bien para el cristiano lamentarse, está bien, es saludable para el cristiano hacer lamento. Dependiendo de cómo usted vea la interpretación bíblica, entre 68 y 70 capítulos del libro de Salmos, que tiene 150, están dedicados al lamento. Eso significa casi la mitad del libro. Sí, más que un libro. Sí. Sí. Bueno, sí, está el libro de las Lamentaciones, que son 5 capítulos dedicados a canciones, yo las llamo canciones cortavenas, de estas canciones súper tristes acerca de la caída de Jerusalén. Jeremías escribió varias canciones acerca de esto, además del libro de los lamentos. Isaías también escribió canciones sobre eso, además existe el libro de los lamentos. Hay muchos salmos, especialmente de David, que hablan acerca de los lamentos. En Isaías 42:3 hay una promesa de Dios de que Dios no quiebra la caña cascada. ¿Han escuchado esto alguna vez? Sí. ¿Qué creen ustedes que significa? Que Dios no quiebra la caña cascada.
Que no te deja morir, o no te deja como en la más absoluta abandono. ¿Qué es una caña cascada? Algo que está roto. Una calle que está rota. Si me ven el suelo, no se me mata. Algo así. Claro. Claro, no hacen leña del árbol caído, no te golpea arriba de tu sufrimiento, arriba de tu dolor, sino por el contrario, Dios es empático contigo. Lo que la Biblia dice es que Él no va a ir por ahí, por las calles, quebrando la caña cascada, o en otras palabras, atacando a la gente que está en sufrimiento, que está en dolor, sino por el contrario. Dice que tampoco Él va a apagar el pábilo que humea. ¿Qué es un pábilo? Es la mechita de la vela. Si la mechita de la vela humea, significa que está a punto de apagarse completamente, pero no apagarse completamente. Si él la apaga, ya no va a prender más. Ahora, si él aviva esa llama, puede volver a encender la llama de la vela. ¿De qué depende? De la actitud de aquel que se la encuentra. En el Salmo 147:3 dice la Biblia que Dios sana a los afligidos de corazón. Eso significa que tiene que haber gente afligida de corazón. Las dificultades y los sufrimientos no nos pueden pasar por fuera y ya. Debemos aprender y tenemos que tener la conciencia que el lamento es parte del sufrimiento. Y si tú ves, muchos de los capítulos de Job fueron lamentos. Tenemos que aprender a presentar nuestras emociones profundas delante de Dios. Pero al mismo tiempo que tenemos estos lamentos, que tenemos estos ratos de llorar delante de Dios, al mismo tiempo tenemos que aplicar la segunda estrategia, que es la confianza. No son contrarias. No es que si tú estás llorando y te estás lamentando delante de Dios y le estás preguntando al Señor y haciéndole cuestiones, y haciéndole preguntas y todo, es que te falta fe. No es así. Son complementarias, no son opuestas. Es al mismo tiempo que tienes este lamento, que estás llorando, y que la Biblia incluso nos invita a llorar con los que lloran, también tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Podemos ver a Dios en alguna prueba que ya pasamos? Piensa en una prueba que hayas pasado. Piensa en ella, medítala, y puedes ver a Dios en esa prueba hoy. Y quiero que recuerdes el día de la prueba, lo que estabas sintiendo en ese momento. En ese momento, ¿podías ver a Dios? Hay muchas pruebas y dificultades donde no lo vemos en el momento. Que de hecho nos preguntamos, Señor, ¿por qué si tú eres sanador no sanaste esto? ¿Por qué si tú eres esto no lo hiciste? ¿Qué pasó? Y sentimos que no lo vemos. ¿Sabes? Recuerdo una experiencia de caído en esto. Recuerdo que cuando nació nuestra hija, la chica, tuvo estos problemas al nacer. Y teníamos que viajar al hospital de Villeta, no recuerdo, con lluvia y todo. Recuerdo y me produce cierta, no sé, sentimiento encontrado. Y ella quería llevarse a la ley a la casa. Todo me la quería llevar, me la quería llevar. Y el doctor dijo, no, esperaba. Y ya como fuimos, y en eso de la noche llaman a mi esposa y dicen que la niña había sufrido un paro respiratorio. Si nosotros vamos a ver la niña, se nos... Entonces ahí después, pasando, ahora por ejemplo, pasa el tiempo, recordamos eso y decimos, ahí estaba. Ahí está la mano de Dios. Pero en ese momento, sí. Hay cosas que agradecemos a Dios hoy, pero en su momento la vimos muy complicadas. Paso número 3, orar. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. El fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Número 4, empatía con Dios. El libro de Hebreos habla que tenemos un sumo sacerdote que empatiza con nosotros, que es distinto, que él sí sabe el sufrimiento, pero sin pecado. Sin pecados. Entonces, esto es fundamental que lo tengan claro, que Jesús sepa lo que nosotros sufrimos no significa que él haya pecado, sin pecado, pero sí con sufrimientos.
Número 5, pensamientos de agradecimiento, el libro de Filipenses, capítulo 4. Creo que más de una vez hemos escuchado prédicas al respecto. En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene alabanza. En esto, pensar. Tenemos que desarrollar una disciplina de pensar lo bueno y ser agradecidos. ¿Leyeron el último documento, cierto? ¿Cierto? Número 6, amando. Debemos desarrollar una red de apoyo y lo fundamental es no estar solo. Pasemos a la siguiente diapo, por favor, y ya con esta vamos a terminar. ¿Cuánto sufrimiento? En 2 Timoteo fue la última carta que Pablo escribió antes de morir. 2 Timoteo fue la última carta que él escribió antes de ser asesinado por Nerón, ser decapitado en el invierno del 68, después de Cristo. Pablo sabía que él iba a morir. Y había una canción que daba vueltas en ese tiempo, que era una canción de los primeros cristianos. Y Pablo escribe un pequeño fragmento en 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, ¿han escuchado hablar de este hombre, Horacio Stafford? ¿No? Bueno, Horacio Stafford era un abogado estadounidense que tenía a su esposa y sus 4 hijos, y en el año 1871 hubo un incendio en Chicago que acabó con su oficina, con su casa, con todos sus bienes, con todas sus propiedades, y lo dejó en la calle. Tuvo que volver a empezar en años donde si tú perdías, perdiste nomás. No es como ahora que todo está asegurado. Este hombre lo perdió todo en 1871. Se empezó a levantar nuevamente y 2 años después envió a su esposa y a sus 4 hijas en un barco para Inglaterra. Este barco chocó con otro barco donde su esposa y sus hijas naufragaron. Su esposa y sus hijas se juntaron en lo que quedaron de los restos del barco, y esto es lo que cuenta o contó la esposa de Horacio Stafford. Su esposa y sus hijas se juntaron para orar y clamar a Dios por protección en medio de los restos del barco. Pasaron varios días para que los pudieran rescatar. Las 4 hijas murieron. Solo sobrevivió la esposa. Así que Stafford toma un barco y parte rumbo a Inglaterra. Y mientras que va rumbo a Inglaterra, él compone una canción. ¿Tú crees que podamos proyectar la canción? Es un himno que está hasta el día de hoy en la iglesia presbiteriana. Avísame si se puede. Hay que darle play a la cosita. De paz inundada mía. No hay problema, no te... ¿Han escuchado la canción Estoy bien con mi Dios? Es un himno. De paz inundada mía, de la red movida, por si acaso. cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Ahí usted lo puede terminar de escuchar por YouTube después.
Créeme que si fueran las 4 de la tarde la ponemos hasta el final, pero ahorita ya no, ya. Sí, pues son 5 minutos, son 5 estrofas, 4 estrofas. Estoy bien con mi Dios, estoy bien. Estoy en paz. Complejo. Es una historia tremenda. Bueno, también cuentan de la historia de Wilberforce con Amazing Grace, que también es bastante fuerte. Pero, bueno, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4 que nuestra esperanza está en la resurrección. Y en Apocalipsis 22 dice que aquí yo veía un cielo nuevo y una tierra nueva que bajaba. Y esta debería ser nuestra última esperanza. Como un hombre que pierde a sus 4 hijas 2 años después, que pierde todo su dinero, que pierde toda su estabilidad financiera y solo le queda a su esposa en otro país, porque en ese tiempo no era como ahora que agarras un avión y te vas para otro lugar, eran muchos días en barco, con peligros. Y te y esa es la paz que nos diferencia a nosotros de los que no tienen a Cristo. Imaginas, las preguntas en la mente están complicadas. Ahora, más preguntas. ¿Cómo habrá hecho Stafford para salir de este prueba sin ser? Nosotros tendría la fortaleza para salir de un tiempo a la... Y si un hombre como Stafford consiguió o logró componer un himno muy bello, a pesar de todo el dolor y sufrimiento que experimentó, creo que nosotros podemos enfrentar las dificultades en la conciencia que les quiere. Que tenemos paz, que estamos bien, gloria a Dios. Señor, queremos darte gracias por esta tarde, gracias Señor por este día. Sí, Señor. Oramos, Señor, bendiciendo nuestro regreso a casa, Señor. Y Señor, líbranos de la hora de la prueba, Señor. Ninguno de nosotros quiere pasar por la hora de la prueba, pero si en algún momento es lo que tienes dispuesto para nosotros, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, así como en el poema, Señor. Cárganos en tus brazos en la hora de la prueba, en los momentos más difíciles. Sé tú caminando con nosotros. Un día tenemos que pasar por un horno de fuego, Señor. Sé tú al lado nuestro, Señor. Y si un día tenemos que atravesar por la dificultad, por la prueba, por la crisis, ayúdanos a darte gloria, ayúdanos a bendecirte, ayúdanos a hablar bien de ti, Señor, aunque hayan momentos muy duros, aunque hayan momentos muy complicados, aunque haya momentos donde la estamos pasando mal, donde no la estamos pasando bien, Señor, ayúdanos a perseverar en medio del tiempo de la prueba, Señor. Y también a ser empáticos, a ser abiertos de corazón con aquellos que están pasando el tiempo de la prueba. No preguntar, Señor, ¿por qué?
sino a formar parte del ejército de aquellos que llevan tu esperanza. Así que bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Tengo una noticia. Ya el próximo sábado no tenemos